José, muchas gracias a los dos Josés por esta oportunidad y a todas las personas que nos podamos acompañar en este momento. Vale. Doctor, le vamos a empezar a hacer unas cuantas preguntillas, José María y yo, y luego el grupo ya le hará preguntas sobre las dudas y tal. Siempre empezamos con una pregunta que es un clásico ya, que es, en estos temas espirituales, ¿usted cómo empieza? ¿Cómo se da la circunstancia o cómo ocurre que usted se interese por estos temas? No tengo una memoria particular de algo que me haya ocurrido, pero sí soy muy consciente desde muy pequeñito de preguntarme cuál era el sentido de la existencia y me lo sigo preguntando. No por una escuela filosófica en particular, sí por una condición. Yo vivía en el campo, como estoy ahora, y estando en la naturaleza no teníamos luz eléctrica, sino muy pocas horas. Entonces había mucha oscuridad, mucho cosmos para ver, mucha naturaleza para caminar. Y siempre me he preguntado el por qué y para qué de las cosas. Y después una enfermedad me llevó a cuestionarme en el cuerpo, pero creo que no tengo una cultura o una filosofía particular. Me gusta cualquiera, ya sea a Sir Aurobindo o al que usted quiera, me gusta, porque creo que la espiritualidad no le pertenece sino a la vida y todos somos parte de la vida. Muy bien. Muy bien. Bueno, te queríamos preguntar también, bueno, sabes que nuestro grupo es un grupo de personas que hemos perdido a seres queridos y Claro. que se llama Encuentra porque de alguna manera lo queremos encontrar, ¿no? O sea, queremos saber dónde está, comunicarnos con él, encontrarle un sentido, ¿no? Encontrarle un futuro a esta relación. Entonces, claro, la pregunta es, nosotros creamos este grupo precisamente porque veíamos que en la sociedad no nos daba una respuesta, no estaba, la sociedad, por lo menos la nuestra, ¿no? La sociedad occidental no está como preparada para responder nuestras preguntas o dar alguna pista, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto y cómo se podría remediar? No sé si en Colombia o en algún otro sitio está un poco más avanzado, pero desde luego aquí en España muy poco. Yo creo que hay nichos, ¿no? Para contestarlo en Colombia. Yo estoy en este momento en un sitio que es un santuario espiritual. Vamos a estar a partir de esta noche durante 4 días meditando en oscuridad y en silencio para encontrarnos, para darle sentido. Incluso cuando hace estos procesos, uno empieza a conectarse con presencias de otros estados, porque precisamente ahí viene la diferencia para contestar la pregunta. Nuestros sentidos solamente nos capacitan para lo que nuestra mente proyecta y es alcanzar éxito social, alcanzar al final de la vida, en el lecho de muerte, nos damos cuenta que lo único que tiene sentido y cuenta es la certeza de los amores vividos. La Universidad de Harvard, para irme a Occidente, ha determinado que la clave de la felicidad es la construcción de lazos estables y duraderos. ¿Cuál es el problema? Que no le hemos encontrado un sentido propio a la vida, entonces lo buscamos en placeres mundanos, en obtener cosas, en dominar procesos, personas, y al final nos damos cuenta que nada de eso vale. ¿Por qué estamos tan perdidos? Porque nos hemos identificado con la mente y con el cuerpo de tal manera que no nos identificamos con la vida, esa vida de los padres que murieron, de los hijos que murieron, que es la que realmente nos hace falta. Cuando se nos va una persona, cuando perdemos a alguien, siempre nos damos cuenta de lo esencial de la vida y no lo superficial de miles de cosas. Creo que todos los que hemos perdido cambiaríamos miles de cosas que tenemos por estar con las personas que amamos. Miles de procesos, de títulos, de rangos, de economías o de cosas. Entonces, ¿por qué la sociedad está así? Porque se ha identificado con cosas que no son esenciales para la vida, sino son del ambiente de vida. El rango, el abolengo, el dinero, la propiedad, pero no se ha encontrado con lo que tiene sentido en la vida misma, y no ha descubierto el modo de hacer lo que es la conciencia. Hay que despertar la conciencia. Y estoy seguro que las crisis son las que nos llevan a darnos cuenta de eso. Cuando las personas no han podido, la primera, la tercera, la cuarta, la quinta, probablemente no se den cuenta, pero algunos con una sola son suficientemente conscientes y crean grupos como este. Por eso me honra poder estar este instante aquí. Ujú. Muy bien, gracias, doctor. Entonces, Eh, ¿Usted cómo ve, por ejemplo, para usted cuál es el sentido real de la muerte? ¿Cómo lo interpreta usted? Hay un error para mí poner la muerte y la vida como cosas opuestas. Para mí la muerte está en la vida y la vida está en la muerte. Yo necesito estarme muriendo todo el día para que algo nazca en mí.
Me necesito morir al instante anterior. La biología me lo enseña. Yo soy médico y todo el tiempo sé que las células, José tiene un rostro más reciente, quiero decir, es más joven, porque tiene más renovación celular. Las mías ya tengo surcos y todo por estar en la sexta década. Y eso me lleva a que tenga una condición de más muerte en un sentido biológico. Morir es absolutamente indispensable para la vida. Pero mientras no muramos a lo que no tiene sentido en la vida, seguiremos sufriendo la vida, porque no la descubrimos. ¿Cuál es el sentido de la muerte? Uno solo, hacer que valoramos la vida. Si nosotros vemos, no sé si hay una tira cómica en España que se llamaba El Coyote y el Correcaminos, me Sí. imagino que existió. Ujú. Si el coyote supiera que al siguiente viñeta se iba a morir, seguramente no haría todas las torpezas y estupideces que hace con las búsquedas de destruir al Correcaminos. Como nosotros sabemos que nos podemos morir, como sabemos que nos duele la muerte, como sabemos que las personas que se van y no las volvemos a, por lo menos a reconocer en los sentidos externos, nos duele, entonces cuidamos la vida. Para mí el propósito de la muerte es darle sentido en cada momento a la vida, es reconocer la importancia de la vida y es abrazarla conscientemente. He acompañado a cientos de personas en el lecho de muerte y me doy cuenta la gran cantidad de reflexiones que los maestros en un lecho de muerte tienen para los alumnos que estén preparados para oír. A veces no lo oímos porque estamos en nuestro dolor personal, pero a veces podemos despojarnos de nuestros intereses particulares y darnos cuenta que esas personas, el ejemplo de Steve Jobs, por poner cualquiera conocido, digo públicamente, que en su lecho de muerte con los millones de dólares le daría lo mismo cualquier cosa con tal de estar vivo y muriéndose de un cáncer de páncreas. Entonces, la muerte nos da sentido a la vida porque nos hace reconocer lo valiosa que es y al mismo tiempo, y dicho de otra manera, el sufrimiento le da sentido a la felicidad, el dolor le da sentido, por ejemplo, a la ausencia de dolor. A veces necesitamos, y aquí que nos vamos a meter en un estado de oscuridad, como les acabo de contar, ahí es cuando descubrimos la importancia de la luz interior, cuando estamos adentro, pero también de poder ver y utilizar los sentidos. Si no tuviéramos la contraparte, no valoraríamos lo otro. Entonces, ¿cuál es el propósito evolutivo de la muerte? Que las formas se renueven. ¿Cuál es el propósito consciente de la muerte? La valoración de su otra complementaria, no opuesta, que es la vida. Sí, gracias. Muy bien. Pues otra pregunta sería, usted es experto en el tema del duelo, ¿no? Y bueno, aquí pues como hemos comentado es un grupo que, bueno, que las personas pues estamos en duelo. Entonces el duelo nos hemos dado cuenta que es un proceso transformador, que muchas veces es un inicio de un despertar espiritual, ¿no? ¿Cuáles serían las claves, según usted, para tratar un duelo? ¿Todo el mundo lo tiene que tratar igual? ¿Hay algunas recomendaciones? ¿Efectivamente tiene un propósito, digamos, para el alma eh, fundamental? Me voy a basar desde diferentes posturas, pero las integramos después. Lo primero quiero diferenciar pérdida de duelo. Cuando estamos en duelo, estamos reparando una pérdida. Cuando estamos en pérdida, probablemente no empezamos el duelo. Para mí el duelo es una semilla, que si yo la tengo encima de esta mesa, no pasa nada. Pero si la siembro en la tierra, primero se mete a lo profundo de la tierra para encontrar su sustento, para encontrar su punto. Esa metida en el interior, esa reflexión es la que permite algún día hacer tallo, hojas, flores y frutos. Y siempre va a haber raíz, hojas, flores y frutos. O sea, está en las direcciones de los dos lados, hacia adentro y hacia afuera. Entonces, el duelo es un proceso. Y es un proceso que a mí no me gusta ver cómo se supera, sino se aprende. Uno lo que hace en un duelo es aprender a volver a conectarse, esa palabra que ustedes usan, conectarse con la persona en el presente. Yo lo digo de una manera muy hoy, utilizando las tecnologías, es actualizar la app de conexión con la persona en el presente. Ya no en lo que se perdió, sino en el día a día. Entonces, para eso hay una estrategia, hay un cómo. Y lo pongo en tres frases. Una es pensar poco, sentir mucho, moverse más. ¿Qué significa pensar poco? Pensar poco significa que si yo me quedo en lo que hubiera podido ser o en lo que sería si hubiera estado o si no hubiera sido, me quedo en esa mente divagante que es una mente infeliz. Pero si yo siento, puedo sentir su dolor, mi ausencia, la presencia, todo lo que quiera. Y ustedes están dedicando aquí a sentir, porque por eso se encuentran
Cuando uno se permite sentir en silencio, oyendo los lugares que estaba con esa persona, o tomándose un café o comiéndose un helado, que es lo que hacíamos con el padre, la madre, el hijo. En ese momento el sentir nos conecta con lo que estábamos nosotros experimentando en ese momento. Pero dije moverse más. La primera clave del duelo hay que entenderlo desde la fisiología. Por eso es que quiero hablar de 4 áreas distintas. La fisiología. ¿Qué significa la fisiología? Todo animal que está amenazado de muerte lucha o huye. Una paloma, un pez, el que sea. Los humanos, cuando estamos en duelo, estamos reponiéndonos de una pérdida y nos sentimos amenazados de muerte. Nos sentimos que algo se muere porque el ser humano es un cúmulo de memoria. Alguien que me tocó existencialmente a mí me dejó grabado en sí. Y algo mío está ya en ese ser que se muere, pero algo de esa persona está aquí. Entonces, esa sensación de muerte que nos ocurre en las pérdidas, en el duelo tenemos que movernos. Moverse más, ¿qué significa? Hacer ejercicio. La primera estrategia para mí en cualquier proceso de pérdida es moverse. Y si es una pérdida muy dolorosa, sacar la rabia y los sentimientos asociados a la pérdida. Por ejemplo, una bolsa de boxeo, por ejemplo, los bailes, las dinámicas físicas son muy importantes porque toda la tensión que se quedó colocalizada en el cuerpo, luego se vuelve hipertensión, trastornos digestivos, insomnio, malestar. Moverse más en lo artístico. ¿Por qué? Porque los seres humanos, antes de hablar, cantamos, antes de escribir, pintamos y antes de caminar, bailamos. Somos preverbales. Y el dolor de una pérdida es preverbal. Entonces no se logra hablando 10 horas con un psicólogo. Se logra materializándolo en una obra de arte, en una pintura, en una escultura, en una danza, en un baile. El arte es el mejor herramienta. Y ahí donde el arte también puede ser, y a mí me gusta mucho, una escritura. Yo recomiendo y he hecho y he participado en hacer un diario de duelo. ¿Qué significa? Hoy te quiero contar, papá, qué pasó con mi vida. Hoy te quiero contar que estoy triste porque no estás, pero estoy feliz porque algo que tú hiciste, algo que tú me enseñaste. Y en ese momento estoy reciclando toda una condición que era inútil para un presente y construyendo un diálogo. Y busco esos momentos de soledad para escribirle, para conectar. Tercero, moverse más en algo que es fundamental, además de lo artístico, además de lo físico, hay que moverse a esto, a encontrarle un para qué, un sentido al presente, un momento histórico consciente. Y el cuarto, que es igual de valioso para acompañar a otros que están en este dolor. Esos 4 movimientos son los que nos transforman. El movimiento físico, el movimiento artístico, creativo y la comunicación a través de cualquier método, pero puede ser el diario. El buscarle un sentido trascendente a esto, porque si no la sociedad, como bien decía José al principio, no nos da respuestas y por eso hacemos esto. Y cuarto, acompañar a otros, porque no hay nada que sane más que acompañar a otros. Yo creo que nosotros, cuando tenemos una pérdida, entramos en el mismo capítulo de los adictos. Nunca dejamos de ser adictos, pero siempre que acompañemos a otro como padrinos, estaremos sintiendo menos dolor. Y porque esos son como las heridas del mito de Quirón, que nunca se sanan, pero siempre que podemos utilizarla como conciencia, vamos a sentir el bienestar de acompañar a otros. La otra cosa fundamental para cerrar es que hay 3 emociones. Todas las emociones están en el duelo, la rabia, la culpa, el miedo, el temor. Pero para mí, la emoción central y para cualquier persona que la viva es la tristeza. Pero la tristeza debe llevarnos a encontrar lo que es más importante, reconocer lo que esa persona me dio, lo que esa persona me sembró, lo que esa persona hizo en mí, me hizo sentir, porque somos Homo sapiens sintientes, no solo Homo sapiens sapiens. Y cuando yo puedo sentir lo que sentía con esa persona, aparece en mi cerebro. Por la neurobiología lo sabemos, la respuesta de las áreas de gratificación, o sea, agradecemos. Entonces un duelo se resuelve, no se supera, se resuelve. Cuando experimentamos y abrazamos la tristeza, nos reconectamos con la gratitud y llegamos al punto más importante de todos, el amor. Cuando uno entra en un callejón sin salida, tiene que salir por donde entró. ¿Y por dónde entró? Por el amor. ¿Por dónde tiene que salir? Tenemos que volver a amar a esa persona. Amar es ayudar a otro a ser libre. Amarla para permitirle que esa persona que no puede estar aquí porque la condición no lo permite, renazca su experiencia, su vida, su legado, su principio en mi corazón. Entonces, resumiendo, el duelo es saber que nada será igual, porque no va a ser igual, sin embargo, podemos estar bien. Estamos bien si sembramos la semilla y la cultivamos interna y externamente. Pensando menos porque sentimos más y sentimos la tristeza, luego la gratitud y el amor, y nos movemos más
desde lo físico, desde lo artístico y creativo, desde el sentido y desde el compartir. Gracias, doctor. Quedan 4 minutitos, doctor. Yo le hago la pregunta. Si se corta, luego seguimos como lo hemos dicho. ¿Le parece? 4 minutos del Zoom. ¿Dónde son? Sí. Sí, sí. Bueno, doctor, pues mire, se lo voy a preguntar directamente. ¿Usted qué opina sobre la partida de los hijos antes que los papás y las mamás? Si uno lo mira en el moderno siglo XXI, parece anacrónico, pero si uno lo mira a través de la historia de la humanidad, si uno mira el siglo XVII, XVIII y al principio del XIX, al principio solamente 1 o 2 de cada 5 hijos se criaban. O sea que la biología creaba unas condiciones. Hoy tenemos unas condiciones biológicas cambiando el estilo de salubridad que permite que sea así. Pero yo lo que sí estoy seguro, que aunque no sea desde la lógica, la vida no es lógica. La vida no tiene esa condición que nosotros daríamos lógica. Por supuesto, no esperamos enterrar a los hijos. Yo tengo 2 hijos y espero no enterrarlos. Enterré ya a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos, a algunos primos y a muchos, muchos, muchos pacientes y personas conocidas. No parece lógico, pero el tema fundamental es que ocurre. No le hemos podido poner nombre en la ciencia. No somos huérfanos, no somos viudos, no tiene nombre, porque no sabemos cómo encauzarlo dentro de nuestra vida. Evolutivamente, a lo largo de los siglos, era común que se murieran más los hijos que los padres. Hoy es menos común, pero sigue existiendo. Y esa muerte es muy dolorosa. Pero yo siempre digo, y aquí es donde viene lo más importante de una resolución de un duelo, de un padre a un hijo. Yo sembré esas semillas como padre, como madre, en mi hijo. Esas semillas pueden seguir dando frutos en mí. Y es donde uno empieza a reencontrarse con la música del hijo, con los disfrutes del hijo, con los espacios del hijo, con las pulsiones del hijo, con las motivaciones del hijo, con los gozos del hijo. Y a través de muchos métodos, no solamente métodos racionales, sino de contacto espiritual y todo, uno se da cuenta que ellos siempre nos acompañan, como nosotros acompañaríamos a nuestros hijos. Yo estoy convencido que lo único que se muere es el cuerpo, no nos morimos. Pero lo que estoy seguro es que tenemos que poder entrar en la tristeza y en la gratitud para poder reconocer el amor nuevamente que teníamos con ellos. Cuando volvemos a sentir al padre, a la madre, al hijo, a la hija, volvemos a sentirlo en el interior. Por años he acompañado a muchas personas en este proceso y sé que no es una cuestión ni corta ni fácil, pero sí sé que es posible. Que con el paso del tiempo no tengamos la ausencia de su presencia, sino la ausencia de su ausencia. O sea, dejamos de extrañarlo porque ya lo sentimos incorporado. Alguna vez fue nuestro y siempre hay que decirlo. Biológicamente, mi cuerpo ya estaban las células que le iban a construir el espermatocito y el ovocito, o sea, las células precursoras de espermatozoides se van en el cuerpo de mis abuelas. O sea que ya venimos estructurados desde muy atrás, somos parte de algo que nos contiene. Cuando alguien nos ha tocado, esa memoria quedó aquí. El éxito de un duelo es que yo pueda resaltar lo que esa persona sembró en mí. Y los hijos nos sembraron muchísimas condiciones, amor, gozo, motivación, proyecto, sentido, alegría, disfrute, persistencia. Y una cosa maravillosa, y lo digo para terminar porque se va a acabar el tiempo este pedacito, pero seguimos en un momento. Sí, sí. Uno lo ve en los abuelos. Cuando un abuelo tiene un nieto, por concordancia, por resonancia, se activa. O sea que lo que le dan los hijos y los nietos a los abuelos y a los padres es vida viviente, vida sintiente. Eso es lo que tenemos que rescatar cuando se nos muere alguien. Él no puede seguir la vida, pero lo sembrado está vivo en mí, tengo que rescatarlo. Muy bien. Bueno, hacemos la siguiente pregunta, si da tiempo. Entonces, ¿estamos en lo cierto si decimos que existe una vida después de la muerte física? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Bueno, ya lo Pero hay una argumentamos sola vida. bastante, pero en fin. Para mí hay una vida, yo lo veo desde un lugar muy simple, pero no por eso menos importante. Nosotros venimos en una obra, que es la vida, y actuamos como los actores